La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Hola, mucho gusto a todos. Es para mí un honor estar nuevamente con ustedes, brindándoles un poco de información que considero es de suma importancia. Para los que no me conocen, me presento. Soy la doctora María del Carmen Berganza, soy médico oftalmólogo y también tengo una subespecialidad en glaucoma. Soy docente universitario y atiendo tanto en lo público como en lo privado desde el punto de vista de oftalmología, a lo cual me he dedicado los últimos 20 años de mi vida. Es un gusto para mí estar con ustedes, aportando conocimiento y sobre todo prevención de muchas condiciones. Y por favor, siéntanse con la confianza de que si surge alguna duda a raíz de esta plática, consulten a centros de atención ocular y resuelvan esa duda, porque como se van a dar cuenta a continuación, es un tema muy importante porque provoca daños irreversibles. ¿A qué me refiero? Voy de lleno ya a la plática luego de este corto saludo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la salud ocular no solo es medido por si miro o no miro bien? Me explico. Yo puedo estar viendo bastante bien, tanto de lejos como de cerca, y estar teniendo adentro de mi ojo una enfermedad. Y sin darme cuenta, estoy dejando que pase el tiempo y se me esté complicando esa situación. ¿A qué me refiero? Hay una entidad que se le conoce como el enemigo silencioso de la visión, porque precisamente va haciendo daño así paulatinamente, poco a poco, sin que el paciente perciba ningún cambio. Cuando el paciente ya nota un cambio, quiere decir que por lo menos ya tiene un 40% de daño adentro del ojo y ese daño es irreversible, o sea, no se le puede recuperar. Y como bien dicen las frases populares, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ese es el objetivo de esta plática, enseñarles de este tema para que usted se anticipe o algún familiar también se anticipe, vea qué factores de riesgo, si los tiene o no los tiene, qué lo puede provocar y si existe la mínima posibilidad o duda de si lo tengo o no, o principalmente si quiere tener paz de que su ojo está sano, le invito a que consulte. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Cómo se llama este enemigo silencioso de la visión? Glaucoma. 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 El glaucoma es una condición donde existe daño al nervio del ojo por aumento de la presión del ojo. Cada ojito tiene su propia presión, no es lo mismo que la presión del cuerpo, sino que cada ojo, cada globo ocular tiene su presión y cada cierto tiempo uno se debiera chequear la presión. ¿Por qué se le llama silencioso? Porque, como les decía antes, no se notan los síntomas, no da mayor molestia en la mayoría de los casos. Generalmente cuando da molestias, eso se da porque ya está más avanzado y ese daño no se puede recuperar. ¿Cómo se detecta entonces o en sí qué es el glaucoma? Bueno, primero los voy a ubicar anatómicamente. Hagamos un ejercicio mental de ubicarnos en el ojo. Si viniéramos y sacáramos el ojo de nuestro cuerpo, vemos que es una estructura entre redonda y ovalada y está unida, por decirlo así, en su parte de atrás, como que tuviera una cola, está unida por el nervio óptico.
El nervio óptico es el que se encarga de enviar la información del ojo al cerebro, haciendo una comparación simple, como decir el cable con el que se conecta a la energía eléctrica a una televisión. Usted puede tener una televisión de lo más moderna, actualizada, grande, con una capacidad de intensidad de colores buenísima, pero si no tiene un buen cable para conectarlo a la energía eléctrica, pues esa televisión no nos va a funcionar. Pues así sucede con el nervio óptico a nivel del ojo. El nervio óptico tiene un segmento que va unido al ojo, que es el intraocular. Luego tiene una parte que se va así por el cráneo y hasta que llegan las fibras al cerebro. Y así es como se da la visión. Entra la imagen por el ojo y a través del nervio se llega al cerebro y el cerebro la interpreta. Por lo tanto, si ese nervio se daña, es como que se nos dañara el cable con el que conectamos a la luz la televisión. Entonces la información no llega igual. Pero para que moleste en la visión y que el paciente note cambios en la visión, tiene que haber un daño del nervio, o sea, ya 40% de las fibras del nervio tienen que estar lastimadas para que el paciente empiece a notar cambios. Pero esas fibras del nervio son neuronas, como las que tenemos en el cerebro. Entonces, eso ni aquí en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, ni en ningún lado, humanamente es posible regenerar esas fibras. O sea, esas neuronas se murieron, se murieron. Y entonces, esa es la importancia de detectar y evaluar completamente el ojito, incluyendo el nervio, para ver si no estamos cursando con un glaucoma o un daño al nervio por la presión alta del ojo. ¿De dónde me gano yo el glaucoma o cómo se puede adquirir el glaucoma o cómo se da? Bueno, hay una clasificación. Hay varios tipos de glaucoma. La gran clasificación es que se divide en glaucoma primarios de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo estrecho o cerrado, glaucomas secundarios y el glaucoma congénito e infantil. ¿Qué es cada una de estas partes? Los primeros que dije, el primario de ángulo abierto y de ángulo estrecho, prácticamente de características similares de presentación. La diferencia va a ser el tamaño del ojo que tenga el paciente. Generalmente los pacientes que son miopes tienen un ojo más grande, más ovalado, como en forma de huevo, mientras que los pacientes que son hipermétropes es un ojito más redondito, más chato, como una pelotita de ping pong. Entonces, si el ojo es más grande, está más propenso a ciertos cambios, y si el ojo es más redondito, pues está más propenso a otros. Y a eso se refiere con que sea de ángulo abierto o ángulo estrecho, porque es por la parte anatómica donde se hace parte de la evaluación. Tenemos también el tipo de glaucoma secundario, que eso se refiere a que si el paciente tiene otros factores de riesgo. En el caso de los primarios, ya sea abierto o cerrado, es el tamaño del ojo y eso por ende es heredado. ¿Qué tipo de graduación tiene cada quien? Eso es por herencia. Pero si a eso yo puedo ser miope o hipermétrope, pero además en mi familia hay alguien que se quedó ciego y, ay, como ya estaba viejito, ni se fijaron, o sí, ya padecía de glaucoma, mi tía, mi abuelo, mi papá o mi mamá, ahí lo vuelve como doble factor de riesgo, porque el glaucoma, su principal mecanismo de que se desarrolle es por herencia. O sea, alguien de la familia muy probablemente lo tuvo y yo tengo el gen para padecerlo. Pero luego tenemos la otra clasificación que, o sea, hablamos de glaucoma primario de ángulo abierto, primario de ángulo estrecho, secundarios, que es la tercera parte o el tercer tipo de glaucoma, que eso va a ser secundario a otros factores de riesgo como padecer de alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, colesterol o dislipidemia o colesterol alto, artritis, lupus, alergias crónicas, asma,
Cualquier enfermedad que me haya obligado a mí a estar tomando medicamentos de forma crónica me puede producir glaucoma por dos mecanismos diferentes. El primero, por la enfermedad en sí, o sea, una diabetes mal controlada, una hipertensión, un colesterol mal controlado, apnea del sueño, una artritis, en fin, mal controlados, me pueden venir y provocar glaucoma, porque me va a subir la presión del ojo, como la enfermedad sí va a ir haciendo cambios adentro de mi ojo y eso va a hacer que la presión del ojo se suba. O la otra forma, como estas enfermedades nos pueden provocar glaucoma, y por eso es que es del tipo secundario, es que es secundario a los medicamentos que yo utilizo para controlar mi enfermedad de base. Por ejemplo, si yo tengo que utilizar por alergias o por asma o por enfermedades autoinmunes, yo tengo que utilizar medicamentos que tengan componentes esteroideos, o sea, dexametasona, betametasona, fluorometolona, prednisolona. Esos medicamentos me pueden provocar glaucoma. Si el paciente tiene el antecedente de herencia o genética en la familia de glaucoma, con 2 días que utilice el esteroide ya va a empezar a subir la presión del ojo y sin que se dé cuenta, porque no va a notar ningún cambio. Y si el paciente no tiene el antecedente de glaucoma en la familia, ay, qué rico, ¿verdad? Yo no tengo glaucoma, en mi familia no hay glaucoma, pero igual el medicamento per se le puede subir la presión del ojo, solo que le va a requerir un poco más de tiempo, generalmente ya después de 2 a 3 semanas de tener el medicamento en su organismo. Por eso es que el glaucoma es cada vez más frecuente en jóvenes y niños que padecen de alergias crónicas o rinitis, porque donde necesiten estar con los inhaladores de esteroides o los famosos puff o inhaladores o nebulizaciones con esteroides, eso le puede ir subiendo y provocando cambios en el ojo sin que se note. ¿Qué forma de esteroides? No, pero mire, los esteroides no se los dejaron aplicados en el ojo. No, no importa. Obviamente, entre más directo al ojo, más riesgo hay. Pero puede ser incluso aplicados en la piel, o sea, de forma tópica, en cremitas, emulsiones, puede ser inhalado, tomado, inyectado. Cualquiera de esas formas, el medicamento esteroideo va creando ciertos depósitos o grumitos, por decirle así, en la parte donde se da el equilibrio de la presión del ojo y entonces se va subiendo la presión del ojo. Insisto, esto se llama el enemigo silencioso de la visión. Por ende, no van a notar diferencias oculares, el paciente está viendo bien, siente que su ojito está claro. Es más, es muy frecuente el glaucoma por esteroides secundario a los pacientes que padecen del ojo rojo u ojo seco. Y entonces en vez de utilizar lubricantes o tener un tratamiento controlado por médico o por médico oftalmólogo, entonces se automedican o lo que les venden en la farmacia, ¿verdad? Gotitas que no voy a dar nombres comerciales, pero que aclaran y quitan lo rojo del ojo. Y esas gotitas en un uso continuo de más de 2 semanas le va a subir la presión del ojo. No, mire que yo solo me lo he hecho tal vez 1 o 2 veces a la semana, pero solo es cuando está el ojo rojo. Si usted lo utiliza frecuentemente, le va a subir la presión del ojo. Mi sugerencia es, insisto, evalúese para usted estar tranquilo de que no está cursando con glaucoma. Ya le estoy mencionando aquí todos los factores de riesgo. Y la cuarta clasificación que teníamos, el cuarto rubro, es el congénito infantil. Chiquitos que nacen ya con el glaucoma instaurados, perdón. En ellos sí es muy evidente, muy sintomático. ¿Cómo lo podemos notar en bebés? En el momento en que nacen y son bebés recién nacidos o de días o de meses o de años, puede ser, independientemente de la edad, pero que les llora mucho su ojito, que les molesta demasiado la luz, que en vez de verse el color claro, o sea, verse el ojo como normalmente se ve, se le mira como que tuviera una nubecita ahí y no tolera mantener sus ojitos abiertos, sino que el chiquito
prefiere tener los ojos cerrados. O sea, la triada clásica del glaucoma congénito es sensibilidad a la luz, va a estar parpadeando y cerrando los ojos continuamente y que le lloran sus ojitos. Repito los factores de riesgo, independientemente de en qué tipo de glaucoma se clasifique. Por favor, tenga en cuenta los factores de riesgo para que usted lo vaya analizando si usted o algún conocido suyo, algún ser querido, puede estar entre esa categoría. Repito, que tenga el antecedente familiar de glaucoma. Si lo tiene, eso ya es como un criterio mayor. O sea, se tienen que evaluar todos los descendientes de ese familiar. Y si no tiene antecedente familiar de glaucoma, gracias a Dios, qué bueno. Pero si, por ejemplo, utiliza medicamentos para quitarse el ojo rojo, si padece alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, artritis reumatoidea, alergias, asma, rinitis o sinusitis a repetición o congestiones nasales a repetición, en fin, cualquier enfermedad que nos favorezca al uso crónico de medicamentos y que también interfiera que interfiera con la circulación del oxígeno en el ojo. Por ejemplo, que la hipertensión arterial, ahí sí, la presión alta del cuerpo. Bueno, pero doctora, usted decía al inicio que es independiente la presión alta del cuerpo con la presión de los ojitos. Sí, pero la presión alta del cuerpo me produce alteración en las arterias y venas y capilares del ojo. Y si además yo tengo presión alta del ojo, ya son dos factores o dos entidades o dos situaciones que nos vienen a alterar la circulación y el flujo de oxígeno en el ojo. Entonces, en ese paciente va a progresar mucho más rápido. ¿En qué edades se puede presentar? A cualquier edad, porque como dijimos, puede ser desde que nazca o lo vaya adquiriendo en la infancia o en adolescencia, no hay edad. La mayor incidencia antes era el 70% de los casos se detectaba arriba de los 60 años. Actualmente, por lo menos en nuestro medio, en nuestro país, donde las alergias han aumentado mucho y las reacciones antiinflamatorias también han aumentado con enfermedades como el dengue, el COVID y todo eso, entonces requirió uso de medicamentos antiinflamatorios. Entonces, esa incidencia en edad bajó y cambió de ser arriba de 60, 65 años a arriba de 35. Pero se puede dar a cualquier edad. O sea, yo tengo varios, lamentablemente son muchos pacientes que por tratamientos para el acné y la piel y utilizar ciertas cremas y lociones tópicas, se desarrollaron glaucoma porque se hizo el tratamiento sin supervisión ocular. Lamentablemente hay de venta libre también en nuestro medio mucho medicamento que tiene esteroides y literal lo venden como tapitas en la tienda. Voy a dar nombres comerciales sin afectar y sin fines, pero por favor es para que los utilicen con mucho cuidado. Pomada de la campana, Sana, Clotriplex, en fin, medicamentos que se venden libremente en las tiendas, que se utilizan comúnmente para piquetes, lastimaduras o inflamaciones, pero eso, por ejemplo, tengo una paciente que como tenía acné, se aplicaba de esa pomadita frecuentemente y se provocó un glaucoma, y es una paciente muy joven, ¿verdad? Una paciente ahorita de actualmente 18 años, cuando vino aquí a la clínica tenía 16, pero como le desinflamaba el acné, o sea, ella se lo aplicaba sobre el granito y se lo desinflamaba, ella lo usó continuamente y se provocó el glaucoma a pesar de que no tenía antecedentes familiares de lo mismo. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Como ya les dije anteriormente, en la mayoría de los pacientes no presenta síntomas. Y entonces, doctora, ¿cómo se diagnostica? Con una evaluación oftalmológica completa. Reitero, no puede ser solo con que usted se vaya a medir lentes, le dejen lentes y ahí estamos claro. Yo miro claro, no tengo nada. No.
tiene que ser evaluado por médico oftalmólogo, donde le evalúe tanto por fuera y por dentro su ojo. Eso se hace en una consulta normal, le llevará media hora, 40 minutos la evaluación, y con aparatos especiales ver su ojito por dentro. ¿Sabían ustedes que el ojo es el único órgano del cuerpo que usted lo puede ver por dentro y por fuera sin métodos invasivos? Porque con lentes especiales se logra ver sin meterle ningún objeto a su ojo. Y aparte de verlo, evaluarlo, hay que obviamente tomar la presión del ojo. Ya les dije, cada ojo maneja su propia presión. Yo puedo tener una presión normal en el ojo derecho y elevada en el ojo izquierdo, o al revés, o tenerlos en los dos elevados. O sea, cada ojito maneja la presión y eso es independiente de la presión del cuerpo. O sea, que usted me diga, mire, pero yo me tomé la presión y la tengo controlada con mi pastilla. Sí, qué bueno, pero hay que tomarle la presión de los ojitos también. Lo normal de presión de los ojitos es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Si usted me dice, mire, mi ojo derecho tenía 12 y mi ojo izquierdo tenía 14, está en el rango normal o esperado de presión intraocular. Esos valores pues, son muy variables en cada ojito y no digamos entre cada paciente, pero es mandatorio estarle tomando la presión. Cada vez que usted se haga su chequeo oftalmológico, que se recomienda que sea una vez al año precisamente por eso, y además cada vez que usted, por ejemplo, si usted empezó y desarrolló una crisis asmática y entonces la han tenido que dejar con nebulizaciones, puff, inhaladores y medicamento tomado, en esas épocas en que usted esté utilizando medicamentos de ese tipo que tienen componentes de esteroides, habría que tomarle la presión. Y si se le sube, no le vamos a quitar el medicamento para el asma, ¿verdad? O sea, pero se le deja un medicamento para protegerle su ojo y que no haga esas fluctuaciones de presión que no queremos que haga. ¿Ya? ¿Cómo sé yo si los medicamentos tienen esteroides o no? Tiene que preguntárselo a su médico tratante, quien se los haya recomendado, preguntarle si no es medicamentos que tienen esteroides. Como regla general, a grosso modo, son los medicamentos que terminan con nombre ona o ina. Por ejemplo, dexametasona, fluorometalona, tetrazolina, nafasolina, por ejemplo. Pero pregúntele a su médico tratante. ¿De acuerdo? Ya cuando el glaucoma está más avanzado, ahí sí pueden tener alteraciones de la visión, sobre todo el campo visual, o sea, de visión de los lados, y pueden tener un poco de dolor, pero generalmente no puede pasar sin ninguna molestia, usted ver clarísimo con o sin lentes y usted estar cursando con glaucoma. O sea, ¿el glaucoma puede dar dolor, doctora? Sí, sí puede dar dolor, pero que usted no tenga dolor no quiere decir que usted no esté cursando con glaucoma. Por eso reitero, el enemigo silencioso de la visión, así se le considera, porque es la principal causa de ceguera irreversible, el glaucoma. No, mire, pero yo sabía que la catarata era la principal causa de ceguera. Sí, pero la catarata usted viene, la opera y se resolvió el problema. O sea, la ceguera, la catarata es la principal causa de ceguera reversible. O sea, usted quita la catarata y el paciente recupera su visión. Mientras que en glaucoma, visión perdida, no se la podemos recuperar. En síntesis, espero que esto le sirva. Identifique los factores de riesgo. Si usted alguien los tiene, por favor, evalúese. Vaya a hacerse un chequeo, no solo que le midan lentes y que usted diga, bueno, ahí eso está bien, suficiente, y sí miro claro. La visión es uno de los tantos síntomas que el ojo puede tener ardor, puede tener dolor, puede tener visión borrosa transitoria, pero por rato sí miro claro, se me cansan los ojos, en fin. Pero el glaucoma puede no tener molestias y usted estar con el problema en sus ojitos. En general hay muchas formas de evaluarlo, pero eso tiene que ser ya en consulta. Y doctora, ¿y cómo yo lo puedo pedir? En cualquier consulta oftalmológica de cajón, o sea, va de oficio tomar la presión ocular y evaluar el nervio óptico. Ya si le notan algunos cambios, se le mandarán a hacer algunos exámenes especiales, pero si todo está dentro del parámetro y rangos normales de presión y de características de su nervio óptico, con su chequeo
por lo menos una vez al año si no tiene factores de riesgo. Si usted padece alguna de las enfermedades que mencionamos antes, principalmente diabetes, se debiera chequear por lo menos cada 6 meses sus ojos. Pues espero que esto les sirva. Hay muchos tratamientos para esto si en dado caso se diera. Hay gotitas, láser, cirugía, en fin. No voy a entrar a esto porque estamos en la etapa de detectarlo. ¿Y por qué sacamos este tema ahorita? Porque el 12 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, considerándolo que millones de pacientes, hablamos de que más o menos millones de pacientes lo padecen, pero el 75% de estos pacientes no saben que lo están padeciendo. Entonces, por eso se crea este día, que fue el 12 de marzo de cada año, para hacer una concientización y promover que todo el mundo se haga un chequeo oftalmológico completo, no solo graduación de lentes, sino que el ojo por dentro y por fuera. Y toma de presión intraocular, evaluación del nervio óptico, entre otras partes del ojo, para estar usted tranquilo de que su ojito está en óptimas condiciones. Espero que esta información les sirva. Con gusto también pueden comunicarse para que trasladarme las dudas que surgieran. Y bueno, estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.